Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Damos inicio a una nueva entrega de opiniones. Muy feliz de que nos acompañes y, por supuesto, es un privilegio dar gracias a Dios por permitirnos compartir cada domingo. El tema de hoy, un tema sumamente importante y que está impactando a nivel global. Hablaremos de los conflictos bélicos que más están incidiendo en todo el mundo, especialmente el caso de Ucrania, Rusia, pero igual hablaremos de otros conflictos internacionales que se están suscitando y que quizás no tienen tanta atención de los medios de comunicación y tampoco de la comunidad internacional. Para abordar este tema, ¿quién mejor que el politólogo, embajador y experto en temas geopolíticos, Iván Gatón, profesor además de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y otras casas de altos estudios? En nuestros segmentos estelares complementamos además con informaciones de mucho interés sobre diversos temas que hoy suscitan a nivel internacional. Y quiero aprovechar la ocasión para invitarte a seguir nuestras redes sociales, como puedes ver en pantalla, @LenisOpiniones, @LenisGarcía G. Y por supuesto te invito a que le des un vistazo y le haga clic a la campanita en nuestro canal de YouTube, Lenis Opiniones. Señoras y señores, tenemos una carga sumamente interesante de contenido en el día de hoy que te invito a disfrutar a partir de este momento, no sin antes dar un vistazo a las noticias. Bueno, y tenemos el honor de recibir ya en nuestro set a profesor, embajador, ¿verdad? Y un gran conocedor de los temas geopolíticos, Iván Gatón, agradecida siempre de su receptividad y de que nos acompañe y comparta sus opiniones con nuestra audiencia. Bienvenido una vez más. Muchas gracias, es un placer. Buenas noches. Vamos a estar conversando sobre los conflictos bélicos que actualmente se están desarrollando en el mundo y quisimos hacerlo de una manera un poquito más genérica porque solo nos enfocamos, o los medios se enfocan en el conflicto de Ucrania y Rusia, pero hay otros conflictos que suscitan en este momento, como el de Armenia y Azerbaiyán, no sé si lo pronuncié bien. También siguen los conflictos o los problemas en Pakistán, en Afganistán, el tema palestino-Israel, o sea, son muchos los conflictos. Nos vamos a enfocar en los que ahora mismo tienen quizás mayor nivel de incidencia y ahí va la primera pregunta de que cuáles son desde su expertise los conflictos bélicos que actualmente representan mayor nivel de riesgo o que más están impactando a la comunidad internacional. Bueno, sin lugar a dudas, el que hace un parteaguas es el de Ucrania, porque el conflicto de Ucrania tiene unas implicaciones geopolíticas muy graves, muy serias, porque estamos hablando de un conflicto donde una potencia como Rusia nuclear, que tiene una vinculación histórica con Ucrania, porque a todo esto la gente pasa por alto que el primer Rus es el Rus de Kiev, que hay una vinculación histórica entre ambos pueblos y que a pesar de esa vinculación son dos pueblos en disputas. Eso es como ver casi una guerra civil, aunque Ucrania tiene un área que siempre tuvo una mayor influencia polaca, austrohúngara. Ahí para mí todas las similitudes que he visto con los conflictos de la Primera Guerra Mundial, a partir del asesinato de Francisco Fernando por Gabrielo Principe, desgraciadamente me da una mala sensación desde que comenzó. ¿En qué sentido esta mala sensación? Claro, mala sensación en todo, el tema económico, etcétera, pero creo que en su caso usted lo está matizando por otros aspectos. La similitud viene porque en la Primera Guerra Mundial todo el mundo pensó que eso iba a terminar de una vez, de ambos lados. Y luego el mundo estaba en una Primera Guerra Mundial. En el caso de Ucrania, que usted tiene actores como la OTAN, Estados Unidos, pero tiene a Rusia, que aunque China directamente no apoya, pero indirectamente sí, porque China incluso está vendiendo gas que le compra a Rusia a Europa.
O el caso de India, que es otro país con una gran incidencia en el mundo, con un 7% del Producto Interno Bruto Mundial, 17% de la población del planeta. Bueno, ahora ya en el mes de ¿De qué lado está India, profesor? India está con Rusia, porque el gran soporte de India siempre fue Rusia en los tiempos de la Guerra Fría. Eso viene desde la época de la conferencia de Bandung, cuando estaba Ahmed Sukarno, que Nasser, Jawaharlal Nehru, Zhou Enlai se reunieron para crear los países no alineados. Y hoy India le dice a Ursula von der Leyen, que la presidenta del Consejo Europeo, le dice, miren, los europeos no tienen por qué venir a darnos a nosotros lecciones. Nosotros tenemos una política exterior acorde a los intereses nacionales de India. Eso es lo que se llama una especie de autonomía estratégica. Pero India le vende entonces el petróleo que le compra barato a Rusia, se lo está vendiendo como gasolina a Europa. Entonces estamos viendo a dos países, los dos más poblados del planeta, que han inclinado muy diplomáticamente, porque la semana pasada hubo una reunión en Samarcanda, en Uzbekistán, una antigua república de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de las que estaban en los Stan, que eso es un término que significa tierra de. Por ejemplo, este caso es Uzbekistán, la tierra de los uzbecos. Y en esa reunión Modi llamó la atención sobre la guerra. También llamó la atención Xi Jinping. Llaman la atención, pero no han dejado de hacer sus negocios. Ni de apoyar. Ni de apoyar indirectamente a Rusia. ¿Usted cree que viendo este panorama y todo lo que ha acontecido en torno a este conflicto, más las incidencias europeas, las incidencias de este lado del mundo con Estados Unidos y sus aliados, pudiéramos estar hablando de una tercera guerra mundial? Es que nosotros hace tiempo que venimos desde Siria en una tercera guerra mundial a retazos, como lo definía el Papa Francisco. Es bueno siempre leer lo que dicen desde el Vaticano, porque sus servicios de inteligencia son muy buenos. Y nosotros estamos en un mundo en convulsión. Por ejemplo, las declaraciones que dio en menos de 11 minutos el presidente de la Federación Rusa, donde llamaba a las reservas militares, más de 300.000 personas, pero que aparte de esto decía, no estoy fanfarroneando, tengo armas que puedo utilizar. Estamos hablando de armas nucleares. Estamos hablando de un mundo que podría tener un antes y un después. No importa el tipo de arma nuclear que se utilice. Y esta es una advertencia que incluso habían hecho mentes muy sensatas como Mearsheimer, como el propio Henry Kissinger, como George Kennan, que es un prodigio de la diplomacia de los Estados Unidos, que fue el hombre que diseñó la política de la contención, o lo que se conoce como la doctrina Truman, que es la que Estados Unidos aplica en la Guerra Fría. Y ellos, los tres, estaban de acuerdo en que la ampliación de la OTAN iba a ser el error estratégico más grande de Estados Unidos. Y lo estamos viendo, porque aquí Europa se está desangrando. Pero los países como, por ejemplo, República Dominicana, usted dirá, ¿y qué implicación? Claro. Aparte de que sube el precio del trigo y que eso se va a ver reflejado en el pan, que sube la inflación, el precio del maíz, porque Rusia y Ucrania producen casi el 30% del maíz del mundo, que hasta la tuna, el atún que usted se va a comer se ponen aceite de soya, y Rusia y Ucrania le producen el 30% del aceite de soya del planeta. Pero hasta la gente que bebe cerveza va a ver afectada su ingesta de alcohol, porque la cebada ellos producen también más del 20%, pero que en la fabricación de vehículos está el tantalio, que Rusia es uno de los mayores productores, pero que el petróleo, Rusia es el segundo mayor productor de petróleo del planeta, pero no es simplemente el petróleo, son los más de 500 derivados que tiene el planeta. Pero sigamos sumando. Y del gas también, que es el gran problema que ahora, uno de los grandes problemas que implica la guerra para Europa. Bueno, pero no es solo para Europa. Ahí quería llegar al tema del gas, porque al cerrar la pista del gas para Alemania con el Nord Stream 1, que ya se cerró,
aumentó. Como una excusa muy barata, por cierto. Sí, Parecería un tanto infantil. pero esa es la forma que se manejan los imperios en sus intereses. Y en este caso, aumentaron los precios en un 30%. Pero usted sabe cuál es el gran problema. Que se espera recesión el año que viene. Y, por ejemplo, República Dominicana, que muchas de sus empresas eléctricas dependen del gas natural, por lo que sabemos, ya que Alemania no va a tener gas y no tendrán gas otros países de Europa, se le daría preferencia a República Dominicana. Eso tendría incidencia en la producción de energía eléctrica. Eso significaría apagones para República Dominicana. Fíjense cómo una guerra que está ocurriendo allí a orillas del Mar Negro, en un país que la mayoría de nosotros, por incluirme, nos dan un mapa ciego y no lo sabemos ubicar, muy especialmente en República Dominicana, donde no pensamos en estudiar geografía, la mayoría de la gente, y se lo digo por mi experiencia como un señor mayor que viene dando clases por más de 2 décadas, la mayoría de los estudiantes no conocen ni siquiera la geografía nacional. Entonces, un país que queda tan lejos y que no sabemos dónde está ubicado, mire la incidencia que está teniendo en inflación. Desde que esta guerra comenzó, yo sentí como que se abrían las puertas de otra época. Y como en su momento refería el director de Le Monde Diplomatique en español a inicios de la guerra, el semiólogo y gran intelectual Ignacio Ramonet, estamos ante una nueva era geopolítica. Esto es un antes y un después. Ahora, ¿justificada esta guerra, profesor? O sea, luego de atravesar un proceso que todavía no lo superamos de pandemia, amén de las, digamos que las conexiones y el trasfondo histórico de ese origen y esos conflictos iniciales entre estas dos naciones, en estos momentos, ¿realmente es esta la causa de esa guerra o hay detrás otros intereses, quizás incluso de los mismos Estados Unidos? bueno, aquí, evidentemente, ¿para qué es la OTAN? La OTAN es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y según todo lo que hemos podido leer y todo lo que se ha publicado, al momento que implosiona la URSS, desde que cae el muro de Berlín, a Gorbachev, que es el hombre que firmó los acuerdos con Reagan, que es el hombre que tiene un acercamiento con Occidente, le prometen que la OTAN no se va a ampliar. ¿Quién es que insiste, incluso con James Baker, que era el secretario de Estado del presidente George Bush, en que se debía ampliar la OTAN a pesar de que ya el Pacto de Varsovia no existía? Eso es Zbigniew Brzezinski, que es un estadounidense de origen polaco, que es el hombre que fue el asesor también de la administración Carter, el hombre que fue el ideólogo de los muyahidines en Afganistán, y dice, no, hay que ampliarla. ¿Y qué pasa? Que lo refiere George Kennan, que murió de 103 años, que fue el ideólogo, como dije anteriormente, de la doctrina de la Guerra Fría, que se le llama la doctrina Truman. Kennan dice, no expandamos la OTAN, porque llegará un momento que Rusia se sentirá amenazada y podrá levantarse. La doctrina Primakov, es decir, Primakov, que era el secretario de Estado cuando estaba Yeltsin, todos esos miembros de la élite, digamos, del FSB, que anteriormente se llamó KGB, estaban viendo cómo ellos se habían inclinado hacia Occidente y Occidente no les apoyó. Ustedes dirán, pero bueno, en relaciones internacionales existe el principio de soberanía de los pueblos. Ucrania podía entrar en la OTAN si quería, pero los imperios no funcionan así. Y detrás de esto hay una doctrina geopolítica que se llama la de la región cardial, que en inglés se llama Heartland, porque hay un gran
pensador geopolítico que se llama Halford John Mackinder, que él planteaba que existe la isla mundo. Esos son los europeos que creen que África no pertenece a la isla mundo, pero cuando ustedes ven es el canal del Suez que divide y todo lo que es África, todo lo que es Europa, que es una península de la isla mundo, es decir, nos vamos desde la zona de Portugal hasta la península de Kamchatka, allá del otro lado en el Pacífico, en Rusia, y vamos a ver que es una gran masa terrestre. Entonces decía Mackinder, quien domina la región cardial, domina la isla mundo. Y quien domina la isla mundo, domina el planeta. Ucrania es ese espacio de la isla mundo más próximo y que también está en el istmo. Estratégico. Estratégico, que va desde el Mar Negro hasta la salida al Báltico. Porque del otro lado, ese istmo va hasta el Báltico, que es donde está lo que conocemos como Kaliningrado, que anteriormente, cuando pertenecía a Alemania, se llamaba Königsberg. Y entonces lo que algunos analistas refieren es que, miren, aquí lo que se está disputando es que Estados Unidos, como planteaba el propio Kissinger, Estados Unidos sin Europa es una isla aislada. Si mantiene la OTAN viva, tiene la presencia en Europa. Si usted ve, Estados Unidos tiene 800 bases militares alrededor del planeta, que es una lógica imperial. Esto no es malo ni bueno. Así funciona. En geopolítica y el que estudia relaciones internacionales no ve el mundo binariamente con esa visión maniquea. No, el mundo funciona en base a juegos de poder y los imperios tienen sus intereses. Entonces, dice Kissinger, bueno, nosotros debemos mantenernos en Europa y por eso ustedes van a ver que él dice, bueno, nos mantenemos, pero con relación a Ucrania vamos a darle un estatus de neutralidad. Pero Estados Unidos, la administración Biden, según plantea Jeffrey Sachs, que nadie se le, porque ahora todo el que es pacifista se está criminalizando. Todo el que habla de que esto pudo haberse resuelto conversando, la gente se ha ido al otro extremo. O dejando de ampliar la OTAN, poniéndole quizá un freno, que Estados Unidos limitara su ingreso a Ucrania. O simplemente haciendo como han hecho los grandes imperios siempre. Nos sentamos y resolvemos en una mesa. Profesor, tenemos que hacer una pausa. Al regreso continuamos con eso y también me gustaría saber quién se está beneficiando en este momento de ese conflicto entre Rusia y Ucrania. Ya volvemos. Continuamos esta interesantísima conversación acerca del conflicto Rusia-Ucrania, aunque tocaremos también otros conflictos que ahora mismo están transitando. Usted, antes de ir a la pausa, completaba una idea importante sobre el excepcionalismo de estos imperios, estos países, y yo agregaba que los rusos siempre han tenido ese sentido como de superioridad. También son muy aguerridos en la parte militar. Sí, hay un nacionalismo. Primero, todos los imperios crean un imaginario, hay una narrativa. Entonces, usted lo va a ver con los chinos que se autodenominan el Shunguo, es decir, el reino del centro. Nosotros somos los que estamos en el centro del planeta. En Estados Unidos también hay un alto nacionalismo. Todos los imperios, de una manera u otra, la gente tiene un nivel muy alto de autoestima. Lo mismo sucede con los iraníes, lo mismo sucede con la India. Es decir, esto es una realidad. En el caso de Rusia, y esto es importante que los amigos lo sepan, Rusia siempre ha sido un país invadido, porque Rusia, por un tema geográfico, no tiene montañas que puedan protegerle, tiene fronteras como con 16 países. Estados Unidos tiene una gran ventaja, tiene un océano Atlántico que lo protege de un lado, tiene un océano Pacífico que lo protege de otro. El país que le queda al sur es un país que no puede hacerle
ninguna Ni oposición, cosquilla. pero tiene un desierto que le protege la frontera también. Es decir, en el norte tiene un Canadá que no le va a hacer nada, pero Rusia, por ejemplo, o el caso de China, son 16 países alrededor y países, por ejemplo, Rusia y China, llegaron países a tener importantes, enfrentamientos. India y China tienen enfrentamientos en la zona del Himalaya. Entonces, en el caso de Rusia, siempre los han invadido. Los invadieron desde los japoneses, que estuvieron la guerra ruso-japonesa que perdieron en el 1905 con Togo Hachiro, en lo que nosotros conocemos como Puerto Arturo hoy, que eso fue lo que permitió la creación del primer soviet con Lev Trotsky y que luego provocó la caída de la dinastía de los Romanov, ya con la Revolución de Octubre, con el zar Nicolás II, pero tenemos a una Rusia que también fue invadida por los mongoles. Los mongoles llegaron, las hordas mongolas, que después los conocemos como los tártaros, pero también tenemos que en la Segunda Guerra Mundial, rusos, murieron más de 20 millones de personas. No podemos olvidar la Operación Barbarroja de Hitler. Estamos hablando de un país que no es que sean paranoicos. Es que lo han vivido. Es que lo han parte vivido. de su historia. Profesor, volviendo a la actualidad con el caso de Ucrania, recientemente estuve leyendo sobre un posible referéndum en las zonas de conflictos, digamos Donbass, etcétera, las zonas que son más prorrusas. ¿No cree que sea esto una provocación de Rusia y que pudiera esto agitar aún más los aires de guerra y de batalla en este conflicto? Bueno, se llevaron a cabo, ya se llevaron a cabo en Naciones Unidas y la Unión Europea dijo que eran ilegales, que no los iba a reconocer. Pero aquí viene el tema. ¿Por qué no se aprobaron los acuerdos de Minsk que se iniciaron en el 2014, donde la propia Rusia exigía de que esa zona se le diera cierta autonomía? Porque hay un dato que no se le da a la gente y es que el gobierno ucraniano prohibió que se hablara ruso en un país donde el propio presidente de Ucrania aprendió a hablar ucraniano en estos días. Entonces, había un grupo de personas muy vinculados, porque eso es histórico, desde los tiempos de Bandera, que era un líder nazi que tenía Ucrania, que estuvo vinculado al Tercer Reich. Y entonces por esto es que Putin siempre toma, y así lo hace en el discurso que dio ayer, utiliza la palabra nazi 7 veces en un discurso de menos de 11 minutos. ¿Por qué? Porque es cierto, habían elementos nazis y a personas de la zona del Donbass que son prorrusos, los eliminaban. Entonces, todo esto pudo haberse evitado sentándose en una mesa de negociaciones, tanto el gobierno francés como el gobierno alemán, que fueron los que más promovieron este acuerdo, fracasaron. No hubo voluntad política de parte de los grandes actores de la política mundial para que ese problema se resolviera pacíficamente y sucediera lo que está sucediendo. Y es que las guerras se sabe cómo se inician, pero no cómo terminan. No se debe justificar, no se debe justificar bajo ninguna circunstancia lo que está haciendo Putin, que es una violación flagrante del derecho internacional, pero todos sabemos que los imperios siempre han tenido esferas de influencia, tienen lo que se llaman líneas rojas. Aquí yo no puedo permitir que tú hagas esto. Si tú lo haces, entonces ya sabes lo que va a pasar. Las consecuencias. Las consecuencias. Y evidentemente, y es lo que gente como Jeffrey Sachs, un gran académico de la Universidad de Columbia, en estos días refería, que la administración Biden, el grupo de neocons que les interesa hacer guerras, lo ha atrapado y lo ha hecho utilizar como cordero, porque Ucrania, señores, es un país que está devastado. Y han permitido que Ucrania sea utilizado como cordero para
irse en contra de Rusia. Yo le preguntaba antes de irnos a la pausa y a propósito de estas ideas tan importantes que usted cita, ¿quién se beneficia en este conflicto? Porque si sabemos que al cruzar las líneas rojas, y los expertos de cada una de estas grandes naciones lo saben, hay consecuencias, y si provocamos a un estadista con esta hegemonía y poderío que tiene en Rusia, por ejemplo, Putin, sabíamos cuáles pudieran ser las consecuencias. ¿Por qué seguir? Entonces, ¿quién se está beneficiando realmente o quién se pudiera beneficiar de este conflicto? Bueno, en primer lugar, el complejo militar industrial, porque se venden más armas. Y también, esto hay que decirlo, cuando hay caos, cuando hay guerras, hay gente que les va muy bien. Que sea a costa de sacrificar miles de personas, eso no les importa, porque el principal negocio que tiene el mundo no es el de las drogas, es el de las ventas de armas. Por otro lado, el sector energético. Por ejemplo, el gas de esquisto, que contamina muchísimo y daña el manto freático, ese es el gas que se está vendiendo ahora en Europa y se vende muy por encima de lo que se vende el gas natural. Es decir, que todo ese sector energético que no les iba muy bien, con un gas allá arriba, con un petróleo en alza, con el carbón, que se estaba hablando de que no se utilizara el carbón porque tenemos que pensar en las futuras generaciones y el cambio climático, les está yendo de maravilla. Ahora, ustedes saben quién es el gran perdedor con esta guerra, por el tema energético. El planeta con el cambio climático. Hasta la energía atómica, que bien pudiera utilizarse, pero que ya Alemania había decidido cerrar sus plantas atómicas, ya están pensando volver a utilizarla. El carbón, ya no hay problema, vamos a utilizarla. Pero ¿qué le vamos a dejar? Porque ahora hay una justificación para usarlo. Ahora hay una justificación para un sector energético que esta guerra le ha caído de maravilla. Pero estamos viendo el contexto en el cual se permitió abrir esta caja de Pandora. Vuelvo a reiterar, para mí la guerra en Ucrania es una locura. No estoy de acuerdo con ninguno de los dos bandos, pero es una guerra que pudo haberse evitado cuando usted tiene un planeta que venía de la COVID. Es decir, usted tenía un mundo humillado donde un país o varios países europeos tienen más de un 100% de su PIB comprometido para pagar intereses de deuda, donde usted tiene países que se vieron humillados por una pandemia que detuvo el planeta. Y entonces, en vez de que esa pandemia que puso a todo el mundo casi religioso y hablando de que cuando salgamos de esta, porque vamos a que ser la gente mejores lo confinaron. personas. No, ahora, pero yo lo decía incluso a un grupo de estudiantes. Ahora creo que fue a la inversa, profesor. No, yo a un grupo de estudiantes, y por ahí está en YouTube el video, les decía, porque hicimos la conferencia por Zoom, porque no podíamos salir, y yo les decía, ¿y ustedes creen que la especie humana va a cambiar cuando salgamos de esto? No, y miren el resultado, señores. Salimos del COVID, pero inmediatamente salimos del COVID, nos dimos cuenta que se había roto la logística del comercio mundial, lo que provocó un incremento de los productos en el mundo, es decir, la inflación subió y entonces entramos en una guerra, con la guerra de Ucrania. Y sin mediar. Profesor, usted habla del COVID y yo no había tenido la oportunidad ni el privilegio de entrevistarlo después de esto del COVID. ¿Usted cree que fue creado o fue algo de aquella famosa teoría del mono? Porque algunos entienden que la guerra comenzaron por ahí. No, mire, hay algo que se llama zoonosis. Cuando estudiamos la historia de la humanidad nos damos cuenta que muchas de las enfermedades vienen transmitidas por la vinculación del ser humano con los animales. Y es evidente que mientras más se siga deforestando y quitándole espacio a la fauna,
a usted del murciélago, que también se lo comen, porque hay lugares que también se lo comen. Bueno, hay una ciudad en China que se comen todo lo que camine, todo lo que vuela y todo lo que se mueva, menos los aviones. Ya de ahí se deduce. Pero también traíamos el problema del COVID con la variación del SARS-2. Por eso ya habían experiencias en el Asia con ese tipo de gripe. Entonces, es evidente que un planeta que la gente no se ha dado cuenta de algo. La gran revolución no fue el neolítico. Sí, fue una gran revolución en el 8000 antes de Cristo porque dejamos de ser nómadas para ser sedentarios. Pero la gran revolución del ser humano es que en apenas 100 años la población de ser 1000 y pico de millones de personas, estamos casi en 8000. En el 2050 el planeta Tierra tendrá 9000 millones de personas. Ustedes saben las implicaciones que tiene eso cuando desde 2007 la mayoría de la población del planeta pasó a ser urbana en vez de ser rural. Entonces, todo esto nos pone en contacto con... Y un mundo globalizado donde viajamos más, los países están más interconectados. No solo se transmite la cultura, sino todo lo que se genere en las diferentes zonas del mundo. Ojalá y fuésemos más cosmopolitas, porque yo creo que de las culturas siempre casi la gente lo que está tomando es lo peor, pero las implicaciones que eso tiene. Entonces, yo no creo en esas teorías conspirativas, sino que creo que es una realidad, como fue la peste bubónica, que se transmitió desde la zona del Asia Central y después llegó hasta Europa, pero había peste bubónica en Madagascar, en Antananarivo, hasta hace apenas 3 años. Hubo un rebrote, ¿por qué? Por las mismas condiciones. Así que yo eso lo descarto. No soy muy dado porque a veces yo puedo asegurarle, uno que ha estudiado un poco la geopolítica de la mente, hay un buen trabajo de un coronel español que se llama Pedro Baños, que es un libro que yo los invito a ustedes a leer porque antes teníamos esa vida privada, esa vida secreta y una vida pública, pero ya con esos algoritmos que tienen nuestros celulares y nuestras computadoras nos tienen controlados. Entonces, a través de esa hipervigilancia, de esa sociedad orwelliana, es más, Orwell se quedó pequeño ante lo que estamos viviendo hoy, porque ya estamos hablando de una tecnología 6G que va a utilizar la inteligencia artificial. Ante ese mundo en el cual nos encontramos, nos envían mucha información para desinformarnos más. Creo que aparte de que estamos desinformados y que vivimos en tiempo de posverdad, donde todo el mundo se adapta a lo que quiere escuchar, y eso es un problema muy grave porque el pensamiento crítico ya no existe. Y nos imponen una verdad. Y si usted no dice lo que la mayoría comenta, usted no está bien. Pero ¿cuáles son los criterios que se utilizan? Bueno, se pueden tomar un servidor para que el servidor comience a decir algo y la mayoría de la gente se lo cree. Y se suman con los famosos bots. Profesor, tenemos que hacer una pausa. Vamos a conversar un poquito más luego de que regresemos, no sin antes invitarles a ver el contenido de hoy en Los 5 o Más. Ya volvemos. Gracias por seguir con Opiniones. Quiero invitarles a seguir nuestras redes sociales, @LenisOpiniones, @LenisGarcía G, y nuestro canal de YouTube, Lenis Opiniones, donde esta y todas nuestras entrevistas están disponibles. Profesor, usted sabe que ha llamado mucho la atención las visitas de Nancy Pelosi. Estuvo en Taiwán, donde generó, ¿verdad?, digamos que polémicas serias con el gobierno chino. Estuvo recientemente, la semana pasada, visitó Armenia, donde hay un conflicto importante que de hecho estuve siguiendo a raíz de sus recomendaciones. Armenia, Azerbaiyán.
Y ella estuvo visitando allí, esto también generó reacciones de estos dos gobiernos, uno en favor y otro en contra. ¿Por qué Pelosi, si ha ido a estos lugares donde hay conflicto a hacer una voz de alerta, no ha visitado Rusia o Ucrania? Sí, bueno, lo que hay que ver es que la visita de Pelosi a Taiwán va en consonancia con lo que ha sido la política exterior que sale del Congreso de los Estados Unidos. Me explico. Pudiéramos decir que la política exterior de un país es la que realiza el gobierno, no en este caso un poder del Estado que sería el Congreso. Pero se da la peculiaridad en Estados Unidos que cuando llega la diplomacia del ping-pong de Henry Kissinger y el presidente Nixon y se saca a Taiwán del Consejo de Seguridad como representante de China en Naciones Unidas, el Congreso de Estados Unidos aprueba the Taiwan Act. Es una especie de ley donde Estados Unidos se compromete a defender a Taiwán. Cuando usted ubica a Taiwán en el mapa, usted va a ver que Taiwán tiene un estrecho de unos 180 kilómetros de ancho, desde el centro hasta la parte más al sur de Taiwán, que sería la zona de Kaohsiung, que es la ciudad que está más al sur. Taipei queda un poco más al norte, y cuando nos ubicamos hacia la zona que va a la provincia de Xiamen, hay unas islas que son las islas de Penghu o las islas de los pescadores. Es decir, que todo lo que sería el acceso de comercio de China puede ser cerrado desde Taiwán. Es decir, que geoestratégicamente, desde la visión talasocrática del almirante Alfred Thayer Mahan, el primer gran geopolitólogo de Estados Unidos, respetado en Europa, Taiwán es un lugar importante. Y Estados Unidos no puede abandonar a Taiwán, porque Taiwán también da el acceso a mares abiertos. Cuando miramos, por ejemplo, a Taiwán, en su punta del noreste, ahí tiene las islas Diaoyu o Senkaku, que son las que se disputa con Japón. Pero si nos vamos más al sur, y esta es la zona que tiene la mayoría de la población del planeta, por ahí usted va a ver Islas Paracelso, Islas Spratly. Entonces, Taiwán es el que sirve de acceso para usted poder llegar desde toda esa zona del sur del Pacífico, digamos, de esa parte que va toda la zona de Malasia, que sube Singapur, hasta llegar a lo que es Hong Kong. Taiwán es geoestratégicamente importantísimo. Pero Ucrania no sería también estratégicamente importante para Estados Unidos. Pero no es esto una provocación también del gobierno norteamericano en estos países. Pero a Rusia no va, ni a Ucrania. Pero Taiwán, recordemos que Trump llamó a la presidenta Tsai Ing-wen. Es decir, no olvidemos eso. Sí. Y siempre han existido visitas de congresistas. Ahora, que el momento no es el oportuno. Bueno, no era el oportuno, pero Estados Unidos es coherente en este sentido con su política exterior con relación al Pacífico. Ya lo había dicho. Y con Armenia, profesor, ¿qué está pasando allí? Y si esto tiene, para ir aprovechando el tiempo, que en televisión es muy traicionero, si tiene esto algún conflicto, algún impacto para esta parte del mundo, digamos que para el continente americano, para la misma Europa, este conflicto con Armenia, Azerbaiyán. Bueno, el conflicto por el Nagorno-Karabaj, que hay que verlo en esas reparticiones que hacían los imperios, porque eso es culpa de Stalin. La mayoría de la población de esa zona era armenia, pero Stalin, georgiano, que les gustaba hacer esas divisiones, le adjudica a Azerbaiyán, que pertenecía a la Unión Soviética, la zona de Nagorno-Karabaj. Entonces, ¿qué sucede? Que Azerbaiyán ahora es un país rico. Azerbaiyán es un país que cuenta con el apoyo de una Turquía que está con Erdogan en el neotomanismo, en el renacimiento de los turcos, y es un país más rico, con más poder militar. Pero Armenia es un país más pobre, pero Armenia es un país que tiene una migración muy importante en Francia, es un país que tiene mucha incidencia política también en Estados Unidos, y eso explica la visita de Pelosi. Y los armenios también, señores, es el primer estado cristiano del planeta. Rusia tiene el compromiso
porque tiene un acuerdo militar firmado con ellos de protegerlos. Pero también usted va a ver que un país chiita como es Irán acepta, por ejemplo, la iglesia cristiana armenia y apoya en cierta forma a los armenios. Pero aquí lo que hemos ido viendo con el paso del tiempo es que los armenios que vivían en el Nagorno-Karabaj, como los sitios donde hay guerra, la gente no tiene futuro, se han tenido que ir mudando y le han ido quitando espacio entonces a Armenia. Y Armenia es un país muy sufrido en la historia. Recordemos que hay una acusación de parte de los armenios por lo que se llama la matanza de los armenios que hicieron los turcos en el año 1917, aunque Turquía lo niega, pero se habla de más de 1 millón de armenios muertos. Nosotros aquí tenemos apellidos que vienen de esa zona de Armenia, como en muchos países de América Latina. Es un país que ha sufrido mucho por estar en una zona como es el Cáucaso, que nunca ha dejado de ser una frontera de conflictos. Hay un acuerdo que de hecho hace unos días el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, alertó de que debe ser respetado. Es un acuerdo que debió entrar en vigencia el 14 de septiembre entre Armenia y Azerbaiyán y hacía un llamado de alerta a que se cumpliera este acuerdo. ¿De qué va este acuerdo? Y si usted ve la posibilidad de que se pueda lograr un acuerdo similar, por lo menos de una convivencia un tanto más pacífica entre Ucrania y Rusia en estos momentos. Mire, lo de Armenia y Azerbaiyán, todos están de acuerdo, no solamente Blinken, está de acuerdo también Rusia, de que este es un problema que tiene que solucionarse diplomáticamente. A pesar de que Aliyev tenga el apoyo de Turquía y que tenga más recursos, esa es una situación allí que puede generar serios conflictos, porque ahí viene el tema religioso. ¿Puede darse el mundo cristiano el lujo de que un país musulmán invada a un país cristiano? El primer país cristiano del planeta. Y ahí viene de nuevo el tema del choque de civilizaciones. Estamos viendo un mundo musulmán con un mundo cristiano. Entonces, ya Turquía y, por ejemplo, Rusia, que son los principales actores para dirimir estos conflictos, pero también la Unión Europea. Pero hay un tema importante a resaltar, y es que todo el mundo quiere llevarse bien con Azerbaiyán porque Azerbaiyán tiene mucho gas. Entonces, si hay problema con Azerbaiyán, después Azerbaiyán no vende el gas. Pero Europa también, Josep Borrell, el representante para los asuntos de política exterior de la Unión Europea, también dijo, señores, vamos a un alto al fuego. Así que esperemos que se cumpla. Esperemos que se cumpla, aunque cada cierto tiempo vuelven y se hacen escaramuzas. Y es que, desgraciadamente... ¿Se puede esto con un sí o un no, profesor, lograr en el corto plazo con Ucrania y Rusia? El problema de Ucrania se resuelve en Moscú y en Washington. No se resuelve en Kiev. Señores, más claro ni el agua. Mire, hablando un poquito de Rusia y de Putin, pero más cerca, de este lado del planeta, Putin hacía unas declaraciones que quiero leer textualmente lo que me llamó la atención y dice, declara que Colombia es un prometedor socio de Rusia en América Latina. ¿Qué le parecen a usted estas declaraciones y a quién va dirigido este mensaje? ¿A Colombia o a Estados Unidos? Ese mensaje es un mensaje muy político, porque no olvidemos que Colombia tiene bases militares estadounidenses y la jefe del Comando Sur estuvo recientemente visitando al presidente Petro. Para Estados Unidos, Colombia es un país importantísimo. No olvidemos las riquezas que tiene Colombia y la importancia geoestratégica. Lo que pasa es que ese discurso, que es muy político, compromete grandemente a la administración del presidente Petro,
pero también demuestra que Rusia, en sus coqueteos que tiene en la zona, por ejemplo, que si Venezuela, que si Cuba, que si Nicaragua, y algo que se viene estudiando desde hace un buen tiempo en Europa y en Estados Unidos, y es la incidencia de ex alumnos de universidades soviéticas en América Latina, de cómo Rusia a través del poder blando, y era lo que refería la jefe del Comando Sur, decía, señores, pero es que Rusia a través de RT y a través de sus medios de comunicación tiene una incidencia en más de 30 millones de personas mínimos. Estados Unidos tiene identificado la gran cantidad de gente que ve RT y eso es poder blando. Claro. Rusia poco a poco, con los exalumnos, con RT, con otros medios como Sputnik, eso es poder blando. Se ha ido haciendo un espacio. Entonces la narrativa de la guerra, la narrativa sobre los problemas sociales que tienen cada uno de esos imperios y los intereses que poseen, Rusia lo ha sabido manejar. Es más, Muy RT es un diseño de Putin. Muy estratégico, tal como es. Mire, profesor, no podemos dejar de hablar muy breve los temas de la ONU en esta asamblea tan importante. Y el tema que llevó justamente el presidente Petro, su primer, digamos, su estreno ante esta importante asamblea, ¿qué le parece a usted? Bueno, creo que se ha tergiversado un poco en el discurso. Sí, yo entiendo que hay unas urgencias que deben solucionarse. Todo el mundo sabe que la coca no es cocaína. Si un asunto es la coca y otra son los químicos, que la mayoría de esos químicos salen de países desarrollados para la fabricación de la cocaína. Y también toda la logística que comprende, si para exportar un simple furgón de un producto comestible da trabajo, imagínese usted la cantidad de droga que hay que llevar para abastecer otros mercados. Además, el sistema financiero. Pierre Labrousse, que es el gran geopolitólogo que estudia la geopolítica de las drogas, dice muy claramente, y siempre lo reitero, que del dinero, de cada dólar que produce la droga, en los países de América Latina lo que se queda son 20 centavos. Es más, el general John Kelly, que luego fue jefe de despacho de Trump, llegó a decir cuando era jefe del Comando Sur que las drogas generaban muerte y pobreza en los países de América Latina y que eso venía como parte de que había un mercado en el norte que consumía esas drogas. Eso es un tema complejo, profesor. Mire, hablar de la ONU y no destacar muy breve y respetando evidentemente sus condiciones diplomáticas, nos llena de preocupación como país, a la región, y es un tema que ha presentado a nuestro presidente, la situación de Haití. Su parecer sobre este tema que nos preocupa a todos en este momento y ante el paso o el desarrollo de esta cumbre. Bueno, para mí, por lo que he conversado con algunos amigos, embajadores de países muy importantes, he llegado a la conclusión de que la Unión Europea no le interesa mucho el tema haitiano. Estados Unidos, Haití no está en sus prioridades. Así que lo que ha venido haciendo el gobierno dominicano de llamar la atención es porque evidentemente, si no es que la gente a veces quiere buscar la forma de tergiversar, señores, es evidente, Haití, su solución se está generando en República Dominicana. ¿Por qué? Porque a 11 millones y pico de personas, donde el 60% de su territorio los tienen unos pandilleros, un país donde la gente no tiene posibilidad de salir de la extrema pobreza, donde no hay manera de que usted vea en la clase política haitiana y en la élite económica haitiana un proyecto de país, ¿hacia dónde se van a ir? Van a tener que venir hacia acá. Por eso creo que una frase lapidaria y que recoge muy bien lo que sucede con Haití es una expresión que viene
del jefe del Estado nuestro, que es un hombre muy bien informado, cuando él plantea no puede existir solución dominicana al problema haitiano. Señores, de esta forma concluye nuestro invitado, el profesor, embajador e ilustre, como pudieron disfrutar en esta entrevista, Iván Gatón. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes las gracias por estar con nosotros cada domingo. Dios mediante, nos veremos la próxima semana. Recuerden siempre que aquí la opinión es de todos.